Consideremos la siguiente situación. Tenemos un mazo de 52 cartas de póker en la que 12 son figuras, es decir, las que corresponden a J, reina y rey. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una carta con figura? Lo que podemos pensar es que si nosotros tenemos 52 cartas, es decir, serían todos los casos posibles, 12 de ellas son figuras, por lo tanto, esta probabilidad sería 12 sobre 52. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5 cartas y que 2 sean figuras? Pensemos en este caso que al extraer una carta y mirar qué sale, la devolvemos al mazo antes de extraer otra. Es decir, que estamos en una situación con reposición. Entonces podemos pensar en definir una variable x que cuente la cantidad de cartas con figura en 5 extracciones. Por lo tanto, esta variable se distribuye de manera binomial con n igual 5, es decir, las 5 repeticiones del ensayo Bernoulli, que es extraer una carta en la que podemos tener éxito si sale figura o fracaso si no sale, y la probabilidad de éxito 12 sobre 52 como hemos calculado anteriormente. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2, es decir, que tengamos 2 éxitos, será el número combinatorio n en k, es decir, 2 de las 5, por la probabilidad de éxito elevado a los 2 éxitos, por la probabilidad de fracaso, que va a ser 40 sobre 52 a la 5 menos 2, es decir, a la 3. Y obtenemos que esta probabilidad es aproximadamente de 0,24. Es decir, que la probabilidad de que 2 de las 5 cartas sean con figura es de 0,24. En general, si elegimos al azar con reposición, podemos definir una variable aleatoria cantidad de éxitos en n elecciones, la que claramente visualizamos como una variable que se distribuye de manera binomial, y debemos considerar las siguientes cuestiones. El tamaño de la población, al que lo vamos a denotar con la letra n mayúscula, que en este caso son las 52 cartas de póker. El tamaño de la muestra que tomamos de esa población, que la vamos a denotar con la n minúscula, en este caso las 5 extracciones que realizamos de las cartas. La probabilidad de éxito, que va a ser la cantidad de elementos que respondan a nuestro evento de interés sobre el tamaño de la población. En este caso son las 12 cartas con figuras sobre el total de cartas que son 52. Y 1 menos esta probabilidad nos va a devolver la probabilidad de fracaso. Por lo tanto, esta variable aleatoria que definimos a partir de elegir al azar con reposición tendrá como función masa de probabilidades al número combinatorio n en x, siendo n, como dijimos, el tamaño de la muestra y queremos x éxitos, por la probabilidad de éxito a la cantidad de éxitos por la probabilidad de fracaso a la cantidad de fracasos. Pero, ¿qué sucede si al extraer una carta no la devolvemos al mazo antes de extraer otra? Es decir, ¿qué pasa si elegimos al azar sin reposición? Es decir, no hay independencia entre las extracciones. ¿Cuál es ahora entonces la probabilidad de sacar 5 cartas y que 2 de ellas sean figura? Bien, pensemos entonces en casos favorables sobre casos posibles. Determinemos primero quiénes serían los casos posibles. ¿Cuáles son todos los casos posibles? Que de las 52 cartas tomamos grupos de 5. Es decir, todos los grupos de 5 que podemos formar dentro de las 52 cartas. Bien, y ahora, ¿cómo determinamos los casos favorables? Bien, ¿qué es un caso favorable en esta situación? Que la carta extraída, que una carta sea una figura. Entonces, como acá nos pide la probabilidad de sacar 5 cartas y que 2 sean figura, estamos diciendo que queremos, de alguna manera, 2 éxitos. Entonces, todas las combinaciones de 2 cartas que puedo formar a partir de las 12 que tienen figuras. Y debemos multiplicarlo por las otras cartas, es decir, me falta elegir 3. Y esas 3, ¿a quiénes van a pertenecer? A las 40 cartas que no tienen figuras. De esta manera, la probabilidad de que x sea 2 será el número combinatorio 2 en 2 por el número combinatorio 40 en 3
sobre la cantidad de casos posibles para las combinaciones de 5 cartas dentro de las 52 que son en total. Y al resolver obtenemos que es aproximadamente de 0,25. En general, si elegimos al azar sin reposición, podemos definir una variable aleatoria que contará la cantidad de éxitos en n elecciones. En general, si elegimos al azar sin reposición, podemos definir una variable x cantidad de éxitos en n elecciones que tendrá una distribución hipergeométrica cuyos parámetros son n minúscula, n mayúscula y a. Bien, ¿quiénes son estos parámetros? N mayúscula responde al tamaño de la población, como el ejemplo que estuvimos trabajando serían las 52 cartas. N minúscula responde al tamaño de la muestra de n, es decir, las 5 cartas que extraemos. Y A es la cantidad de elementos de su conjunto de n que es de interés, es decir, en este caso serían las 12 cartas que tienen figuras. Ahora bien, ¿cuál será entonces la función masa de probabilidad asociada a esta distribución? La probabilidad de que x sea igual a x será, pensando en casos favorables sobre casos posibles, determinemos primero los posibles. Retomando el ejemplo, van a ser todas las muestras de tamaño n que podremos tomar de la población. Ahora bien, ¿quiénes serían los casos favorables? Que del subconjunto de interés A tomemos x elementos, entonces todas las combinaciones posibles de x elementos de A, y luego, para completar la muestra, es decir, n menos x, las tomaremos de n menos a. Notemos que a y n menos a son dos conjuntos excluyentes. Ahora bien, una vez que definimos la función masa de probabilidades, podemos pensar cómo definir la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. Entonces, la esperanza de esta variable quedará definida de la siguiente manera. N, es decir, el tamaño de la muestra que tomamos de la población, por A sobre N, es decir, la probabilidad del primer éxito. Y la varianza queda definida como N por A sobre N, es decir, tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, del primer fracaso, por un factor de corrección por falta de independencia que se constituye como n menos n sobre n menos 1. En síntesis, si elegimos al azar con reposición, podemos trabajar con un modelo binomial. En cambio, si elegimos al azar sin reposición, definimos una variable aleatoria que sigue una distribución hipergeométrica, con estas características que acabamos de nombrar, identificando dentro de la población dos conjuntos excluyentes. En el caso de nuestro ejemplo, la población 52 y los dos conjuntos excluyentes que tomamos son las 12 cartas que tienen figuras y las 40 cartas que no tienen figuras. Volviendo sobre la esperanza y la varianza, podemos calcular que en nuestro caso la esperanza va a ser n, que queríamos extraer 5 cartas, por la probabilidad de éxito. Entonces, la esperanza nos va a quedar 5 por 12 sobre 52. Y la varianza nos va a quedar 5 por 12 sobre 52 por 40 sobre 52 por el coeficiente de correlación por falta de independencia, que será n menos n, en nuestro caso 52 menos 5, que son las que extraemos, es decir, 47, sobre n menos 1, es decir, 51.